Considero muy importante que el Perú ha avanzado en lograr los objetivos de desarrollo del milenio por un factor muy importante, es que la sociedad civil en su conjunto toma la decisión de enfrentar los grandes problemas del país, y es a través de los acuerdos de partidos políticos y a través del acuerdo nacional donde lo proponen como una política de Estado. Eso ha significado, pues, que los partidos políticos que lleguen al gobierno tienen que tener entre sus programas que proponen, no solamente es abordada por el sector salud, sino que tiene otros sectores implicados, como vivienda para el manejo del agua adecuada y segura, como agricultura para el tema de la inseguridad alimentaria, como educación en el conocimiento y la información de cómo alimentarse adecuadamente. Los otros sectores nuevos, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, llamado aquel entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y ahora últimamente el Ministerio de la Inclusión y Desarrollo Social. Este factor político contribuye porque existe un espacio, que es la Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales, en donde los sectores dan cuenta. Mejor aún, cuando se establece una ley que aprueba el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, donde obliga a uno de los sectores que nuclea estos aspectos, me refiero al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene que ir al Congreso a rendir cuentas de los avances. Eso nos da una visión de un abordaje integral y ya comienza a visorarse otra forma de abordar la salud, que es trabajar con grupos de edades en lo que se denomina ahora el curso de vida. Es decir, sabemos que la inversión en la infancia es mucho más rentable, las tasas de retorno por cada dólar invertido son mucho mayores, pero sin embargo, esto no debe acabar ahí, sino irse consolidando en las siguientes etapas de vida. Por esa razón es que el país establece lo que llama el modelo de atención integral de salud, en lo cual el énfasis primordial es definir que queremos niños sanos, adolescentes sanos, jóvenes sanos, adultos sanos y adultos mayores sanos. Entonces, se van consolidando las intervenciones con un enfoque integral, con un enfoque manejado en forma multisectorial, debido a que apreciamos ya un diagnóstico de multicausal y, por supuesto, alineando a los 3 niveles de gobierno: nacional, gobierno regional y gobierno local. En esta etapa de nuestro desarrollo hemos tenido una desaceleración importante, tan es así que hemos cumplido con la meta ofrecida para el 2015 con 2 años de antelación. Probablemente nos falte todavía aún en el tema de la razón de mortalidad. Estamos próximos a llegar a ella, pero aún estamos haciendo esfuerzos por cumplir la meta ofrecida. Es por eso que en el interior de las intervenciones de salud y de los otros sectores se crean los llamados programas presupuestales por resultados. Estos que se iniciaron en forma de un abordaje intersectorial, donde todos estábamos en un solo programa presupuestal, posteriormente han sido sectorizados. Y desde luego esas son una de las limitaciones que estamos teniendo para realmente, bajo un objetivo común, poder llegar a la meta deseada. Todos sabemos que la contribución en salud responde a una eficacia a su intervención, pero tenemos otras, como es el manejo del agua adecuada, como es la inseguridad alimentaria, como es la instrucción en la mujer y el empoderamiento de la mujer, que aportan con mayor peso para llegar al objetivo deseado. Sin embargo, estamos todavía con esa medida de descender las cifras, los indicadores, pero en la medida que ya estamos llegando a un nivel bajo, el esfuerzo necesariamente va a ser mucho mayor. Requiere reconocer que el Perú es un multipaís y requiere ir adecuando a las características epidemiológicas, sociales y geográficas de cada región intervenciones diferenciadas, porque hasta ahora
hemos trabajado, se podría decir, con una receta común para todos. Ha llegado el momento de ir intensificando y, ¿por qué no?, agregando otras intervenciones. Cuando hablábamos de nutrición crónica infantil y anemia, por ejemplo, hemos aseverado tácitamente que la anemia empieza desde antes de la gestación. Por lo tanto, su intervención tiene que estar así, cuidando a esa gestante que no tenga anemia, en el parto, en el recién nacido, en el apego precoz, en la lactancia materna. O sea, esos 1000 días que tanto se hablan a nivel internacional, creo que es un hecho que el Perú ha entrado ahorita en esa forma de abordarlo, y por esa razón la articulación entre el programa materno neonatal y el articulado nutricional es un hecho al cual debemos arribar. Otro elemento importante y una debilidad es los sistemas de información. Hasta ahora hemos venido usando con énfasis los aportes de búsqueda poblacional a través de la ENDES, pero sin embargo estos son dados cada semestre con mayor certeza y por lo tanto nos impide tomar decisiones oportunas. Por esa razón estamos en un esfuerzo ahora de buscar los mecanismos de información de producción de servicios, tenerle el día a día, tener cómo están los consumos, cómo está el abastecimiento. Entonces hemos entrado elaborando un tablero de control que nos permita medir por un lado el impacto, por otro lado las actividades principales trazadoras, pero también el componente de gestión. Y se están creando incentivos a las regiones, o sea, a los prestadores desde 3 mecanismos diferentes. Por un lado, con el Fondo de Estímulo del Desempeño, con el MIDIS en 9 regiones. Por el otro lado, los convenios de gestión Ministerio de Salud con las Direcciones Regionales de Salud, donde se premiará el esfuerzo si se cumplen las metas, asignando un salario a los trabajadores en el ámbito que ha sido medido. Y el tercero es a través del Seguro Integral de Salud, que bajo convenio de un pago capitado en el primer nivel, permite una flexibilidad del uso de los fondos. Creo que vamos llegando a un punto donde se requiere ajustar un poco más y tener mediciones mucho más precisas para disminuir las cifras que ya están en un punto intermedio en donde el esfuerzo es mucho mayor a lo que habíamos iniciado una década anterior. Quiero también remarcar que el acompañamiento de la cooperación internacional, en este caso de OPS, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, tienen una gran contribución con el esfuerzo nacional. En la medida que ya el país tiene una propuesta, tiene un plan de intervención, sabe muy claramente qué cosa quiere, entonces los organismos de cooperación internacional, en este caso, se suman al esfuerzo del país. Y eso hace más enriquecedor y permite acelerar mucho más rápido el logro de los objetivos. En ese sentido, la reunión que hemos tenido de ese taller de evaluación de los factores de éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 4 y 5 y el 1, nos ha servido porque nos ha permitido a través de la experiencia o las investigaciones que ha realizado el consultor Luis Huicho, nos ha hecho ver el panorama en forma global, ya que muchas veces, nosotros vemos solamente indicadores de salud. Nos ha permitido ahora tener otros indicadores de desarrollo económico, de cómo se están comportando las regiones en forma diferenciada, y creo que nos aporta y nos enriquece para el análisis que hace un rato mencioné. Asimismo, las recomendaciones que nos han dado permite pues tener en cuenta desde una mirada de gente que está con nosotros pero que no es el responsable, ser mucho más objetivos en las intervenciones que en adelante en nuestro futuro tengamos que desarrollar. Gracias.